Hoy Venezuela los necesita. Estados Unidos y el grupo talibán firmaron este esperado acuerdo de paz. Soleimani, that's the one. Hossein Soleimani. We're all Soleimani. ¡Chile despertó! Millones de personas aisladas, ciudades incomunicadas, una crisis nacional en la que cada uno aporta su granito de arena. Muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión en el País Vasco. Desde Ginebra, Suiza, les saluda el periodista Eliezer Jiménez Julio. Hoy tenemos un invitado especial, el profesor Luis Alfonso Mena Sepúlveda, quien reside en Cali, en Colombia, y el cual nos hará un análisis de la situación que estamos viviendo en Colombia con relación a la pandemia del COVID-19, cómo ha venido manejando el gobierno colombiano tristemente esta situación e igualmente cómo las personas tienen que escoger entre morirse de hambre o salir a contagiarse. El tema de la corrupción, el tema de la continuidad de los asesinatos de los líderes sociales que no para, igualmente el seguimiento y la vigilancia, las chuzadas han retornado al país nuestro. El gobierno ha aprovechado este confinamiento para seguir deforestando, entregándole los recursos naturales a las empresas multinacionales. Igualmente, el profesor Luis Alfonso Mena nos hará un recuento de cómo ve él la situación del tema de Venezuela, que el gobierno colombiano ha prestado el territorio para que mercenarios pagados por el imperialismo, el águila imperial del norte, vayan a desestabilizar el gobierno bolivariano de Venezuela. Saludamos entonces a Víctor Torres en el País Vasco. Buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes, Eliezer. Gracias por la invitación y por compartir con nosotras y, lógicamente, invitar al profesor Mena, periodista y académico además. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Profesor Luis Alfonso, muy buenos días en Colombia. Muy buenos días, Eliezer, Víctor, Amaya, desde Colombia. Un cordial saludo para todos ustedes y un abrazo fraterno también para todo el pueblo de Bilbao y también para la gente exiliada, para los migrantes colombianos en Ginebra. Profesor, iniciamos hablando de cómo ve usted el manejo que le está dando el gobierno colombiano al tema del COVID-19 y entre escoger morirse de hambre en confinamiento o salir a infectarse. Bueno, lo primero que yo plantearía es que lo que está ocurriendo en Colombia es reflejo de la crisis mundial del capitalismo, en el sentido de que la ofensiva neoliberal que hemos estado padeciendo en la mayor parte del mundo en los últimos decenios se está reflejando de la manera más negativa en la desatención, porque no es atención, en la desatención a esta crisis generada por la pandemia, por el virus, por el COVID-19. No es, digamos que es el primer elemento de análisis, ¿no? ¿Cómo se expresa el neoliberalismo en Colombia? Ingresó desde 1990 con César Gaviria Trujillo con lo que se denominó la apertura económica, que fue abrirse a los mercados capitalistas internacionales para que coparan una cantidad de escenarios de la economía nacional
y quebraran mucha empresa nacional. Y eso se reflejó también en las medidas que posteriormente se implementaron en materia de salud, entre otras muchas, pero en materia de salud, con la creación de las famosas EPS, la Ley 100. ¿Y qué son las EPS? Empresas prestadoras de salud, imaginen ustedes. Es la privatización de la salud, es el sustraerle funciones sociales en materia de salud que debería cumplir el Estado, sustraérselas para que se convirtieran en el gran negocio de empresarios voraces de la salud. Y esto está redundando en lo que estamos viviendo hoy. Colombia es un país que, aunque los medios de comunicación no lo plantean, tiene un elevado índice de muertos. Yo estuve consultando las últimas cifras en la mañana de hoy y aquí llevamos 479 muertos, 11.613 casos de contagiados, mal contados porque digamos que los mecanismos para detectar esos casos aquí no están, después de tantos meses, no están suficientemente afilados. Y hay muchísimas personas que han fallecido por efectos del virus y no han sido, digamos, contabilizadas en estas cifras, pero 479 en relación con otros países, como Venezuela, que tanto critican y que está tan bloqueada incluso para la atención de la salud, porque ni medicina les dejan entrar. Venezuela solamente tiene 10 muertos, en tanto que Colombia tiene 479 y solamente tiene 422 casos. Para darles un ejemplo comparativo, en una cárcel colombiana de Villavicencio, en el departamento del Meta, ya hay más de 550 contagiados. En una cárcel, solo en una cárcel. Y en Venezuela solamente hay 422 en todo el país. Y el domingo y el lunes estaban muy preocupados porque se han presentado 12 casos. Aquí los casos son centenares. Yo resido en la ciudad de Cali y aquí los casos son enormes. Estas cifras ya pasaron por ahí, las de Venezuela pasaron. Las de toda Venezuela ya pasaron por Cali, solo en Cali. Y el número de muertos en Cali es grande. De modo que, fíjense ustedes, el primer elemento de análisis entonces es cómo esto que está ocurriendo, pues es efecto de toda esa ofensiva neoliberal que se está reflejando en Estados Unidos, ni más ni menos. Estados Unidos lo que refleja con esa enorme mortandad de más de 81.000 muertos, de personas afectadas y que han perecido, pues esa mortandad es expresión, evidencia, resultado del neoliberalismo en la salud en los Estados Unidos. Perdón. De modo que estamos en presencia entonces es de la derrota del neoliberalismo que afecta a los grandes conglomerados, que afecta a la población. El neoliberalismo es gran culpable de esto porque copó, sustrajo la función del Estado en materia de salud, la entregó a la voracidad de las empresas privadas y ahí estamos viendo los resultados. Muchos de los muertos se producen porque no tienen seguridad social. Aquí, por ejemplo, hacerse un examen cuesta como mínimo 250.000 pesos, cuando en otros países es gratis. En Cuba, en Venezuela es gratis el examen. De modo que partamos de esa consideración. Y en Estados Unidos ni se diga, cuando la gente, ¿no? Los negros, los indígenas de Centroamérica y tantos migrantes que están allí, no acceden al sistema de salud porque les da miedo que los deporten y porque no tienen los recursos para pagar los exámenes. De modo que quiero hacer énfasis en primer lugar en eso. En segundo lugar, en Colombia, las EPS no han prestado el servicio eficiente que se requeriría, las empresas prestadoras de salud, tampoco sus IPS y tampoco el seguro que les prestan o que está establecido de seguridad para los trabajadores, de tal manera que eso ha incrementado el riesgo. El gobierno mandó a cuarentena, al confinamiento a millones de colombianos, pero sin la seguridad de la manutención, sin la seguridad de los recursos para que la gente pudiera mantenerse en sus hogares durante tanto tiempo. Y esto ha originado entonces que haya habido una enorme insatisfacción en la población.
el gobierno decretó lo que se denomina aquí el estado de emergencia económica, que es una especie de estado de sitio. La emergencia económica se decreta, se puede decretar hasta por 3 veces, hasta por 3 ocasiones, y en el marco de esa emergencia económica el gobierno queda facultado para asumir funciones legislativas. Entonces expide decretos legislativos. En este momento ha expedido más de 50 decretos. Y esos, en la mayoría de los decretos, lo que se hace es irrigar capital, irrigar recursos del presupuesto nacional para fortalecer el capital bancario financiero. De tal manera que hasta el momento se calcula que por lo menos 134 billones de pesos han sido destinados para atender, entre comillas, esta emergencia, pero la inmensa mayoría de esa gran masa económica no está siendo irrigada a quienes la necesitan. Por ejemplo, el gobierno destinó una suma pírrica de 160.000 pesos. Imaginen ustedes, 160.000 pesos, que es una suma irrisoria para que una familia se sostenga durante 2 meses. ¿Qué familia se puede sostener, Eliezer, que conoce muy bien nuestra realidad, con 160.000 pesos? Eso alcanza para una semana. ¿Y el resto de las semanas qué? Y aparte de eso, como toda esa plata va para los bancos y son ellos las entidades que la manejan, entonces, cuando la persona va a ir a sacar su dinerito, el banco le cobra, se saca por anticipado lo que se denomina una cuota de administración o de manejo, ¿no? Y de entrada le saca 6.500 pesos, cuando no es que la cuenta tiene 12.500 pesos de cuota de manejo. De modo que los grandes beneficiados con esta pandemia finalmente van a ser las entidades bancarias, el sector financiero, el gran pulpo de la economía nacional que engulle gran parte de estos recursos estatales para ellos supuestamente manejarlos, pero sacando una enorme tajada. No solamente porque amasan ese capital, pueden prestar a altos intereses teniendo ese capital, sino que además cobran por ese servicio y se lo cobran a personas de los estratos 0, 1, 2 y 3, que son los más afectados y los que más necesitan de esta atención. De otra parte, ha habido decretos legislativos que, como les digo, pues son aquellos que expide el presidente de la República en ejercicio de esta emergencia económica y social, que supuestamente estaban destinados para el fortalecimiento de los trabajadores del campo, de los campesinos, que en Colombia son millones y millones. Pues la entidad del Estado encargada de trasladar esos créditos a los campesinos, lo primero que hizo fue trasladárselos a los grandes propietarios de tierras, a los grandes terratenientes y empresarios del campo, y a los campesinos les ha venido alargando y planteando una cantidad de mecanismos para poder tramitarles esos créditos. Y lo mismo viene ocurriendo con otros decretos legislativos relacionados con apoyo a la pequeña y mediana industria, que está siendo terriblemente también afectada. Colombia tiene una masa de pequeña y mediana industria muy grande. Se calcula que una gran cantidad de los trabajadores en nuestro país pues están vinculados a estas empresas que tienen un escaso número de trabajadores, y los supuestos créditos y subsidios para estas empresas están llenos de trámites. De modo que allí hay una situación muy difícil porque los bancos han recibido los recursos del Estado, pero ellos han impuesto sus propios mecanismos para exigirles a los pequeños y medianos empresarios pues una cantidad de requisitos para poderles hacer préstamos, lo cual ha hecho inviable pues que muchos de ellos puedan acceder a... Profesor Mena, en ese contextualización que está usted haciendo de los recursos que ha destinado el gobierno nacional para combatir la situación de la pandemia, ha habido un tema de la corrupción que también ha atravesado los recursos, es decir, todos los recursos que han llegado a las gobernaciones o las alcaldías, muchos de ellos se han perdido en el camino y han denunciado toda la situación de una plataforma que habían online para que la gente pudiera acceder a esa situación. Hay un gobernador temporalmente destituido, que es el del Chocó, unos alcaldes. ¿Qué ha pasado con esa situación? ¿Cómo la corrupción transversaliza, lógicamente, los recursos de la pandemia o de la utilización de
recursos para el tema social. Sí, Víctor, sin duda la corrupción es una verdadera pandemia en nuestro país, para hacer una analogía. La corrupción se ha convertido en uno de los grandes enemigos de la nación, de nuestro presupuesto público y sobre todo de nuestro pueblo. La corrupción está enraizada en todos los estamentos de las instituciones públicas de este país. Y claro, también esa corrupción es reflejo de la gran corrupción que está inmersa en la clase dirigente de nuestro país. Y lo más lamentable es que muchos de esos recursos que proceden del presupuesto en diferentes niveles, porque no es solamente el presupuesto nacional. El gobierno nacional, a través del decreto 444, estableció la utilización de recursos que les correspondían a los entes regionales, territoriales, departamentos, gobernaciones a futuro, y los trajo ese fue uno de los primeros decretos para empezar a irrigar recursos, o sea, los sustrajo de las regiones para él utilizarlos y dice que los va a devolver posteriormente. Muchos de esos recursos que ha irrigado el gobierno han ido también a entes territoriales. Los entes territoriales, gobernaciones, alcaldías, han hecho uso también de sus propios recursos, pero lo que hemos encontrado es una verdadera pandemia de la utilización irregular, delictuosa, negativa, antiética de esos dineros. Y las denuncias, pues todos los días aparecen. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en el departamento del Huila, ¿no?, que queda en el centro del país, contrataran para que la ciudad de Neiva, que es su capital de departamento, recibiera 4.500 mercados y los contrataron en un municipio de la costa pacífica, ¿no?, cerca a Tumaco? ¿Todo eso para qué? Para hacer una especie de manguala, llamamos acá, de montaje, para poder elevar los costos y sacar partida de la compra de esos alimentos, ¿no? Y así sucesivamente se ha ido expandiendo a lo largo de todo el país, en alcaldías, en gobernaciones, las evidencias de corrupción, de mal manejo de los recursos. Se acaba de descubrir, por ejemplo, cómo en el ejército iban a comprar una gran cantidad de tapabocas a unos altísimos costos, ¿no? Costos que triplicaban, cuadruplicaban, ¿no?, el valor real de esos elementos. Es decir, los casos se han multiplicado y eso refleja la descomposición de una clase política que en Colombia incluso compra las elecciones, porque las denuncias sobre compra de elecciones en nuestro país están allí a la vista, de tal manera que son gravísimos los casos que en materia de corrupción regional y territorial se siguen presentando a propósito de la pandemia, lo cual es éticamente y moralmente también absolutamente inaceptable. Profesor Mena, normalmente aquí en Europa se tiene la concepción que en Colombia ya llegó la paz, que todo está tranquilo, que no asesinan los líderes sociales, que no hay persecución. ¿Cómo está esa situación? ¿Es que se ha aprovechado el gobierno junto con las bandas paramilitares que son sus socios para seguir atacando a la población que son líderes sociales? La situación es gravísima, Eliezer. El domingo pasado nada más, grupos armados paramilitares asesinaron a un joven padre de familia, le asesinaron a su bebé que llevaba en brazos y dejaron herida a su esposa y a otra de sus hijas. Cali queda muy cerca del departamento del Cauca. El departamento del Cauca es una región del país donde se concentran todas las formas de violencia. Se creía que después del acuerdo de paz con las FARC, pues iba a existir un gran ambiente de tranquilidad y paz en las poblaciones del departamento del Cauca. Pues no ha ocurrido así. El Estado ha sido inferior a las responsabilidades que tenía, entre otras cosas porque al actual gobierno, que es una prolongación del régimen de Álvaro Uribe, el gobierno de Iván Duque es una prolongación del régimen uribista que
vivió Colombia o que padeció Colombia entre 2002 y 2010 y se reedita ahora a partir del 2018. Y estamos viviendo eso, la falta de aplicación de los acuerdos de paz, porque al gobierno actual no le interesa. Pero en el Cauca se presentan todas las formas de violencia y se ha recrudecido el asesinato de líderes sociales. Se calcula en 77 líderes sociales y en 20 integrantes del partido FARC, es decir, de excombatientes, personas que están desmovilizadas, que han sido asesinadas, y la cifra todos los días crece. De modo que yo califico eso también como otra pandemia, el asesinato de líderes sociales. El hecho de que estemos en cuarentena, en confinamiento, no significa que hayan descendido los asesinatos o que se hayan parado. Continúan. Los únicos que parece que no tienen confinamiento son los actores armados ilegales, paramilitares, que están en campos y en ciudades asesinando gente. Y es muy lamentable realmente lo que está ocurriendo en relación con la aplicación del acuerdo de paz, porque hemos visto un desmantelamiento desde el denominado Partido Centro Democrático, que es el partido uribista. Se plantea, por ejemplo, o se insiste constantemente que los recursos que originalmente están destinados para atender el proceso de paz también se destinen a la cuarentena. Es decir, no basta con todo lo que se está irrigando desde otros sectores. Olvidaba mencionarles a ustedes que Colombia acaba de tramitar un crédito por 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, lo cual incrementará de manera ostensible, ¿no?, y leonina la deuda externa de nuestro país. Imaginen ustedes 11.000 millones de dólares que van a acrecentar la deuda externa y que van a tener que ser pagados también a altísimos intereses y que además de eso van a ser usados en muchos casos para la corrupción. De modo que es lamentable entonces lo que está ocurriendo con la aplicación del acuerdo de paz. Continúa el asesinato de líderes sociales, de líderes campesinos. Recientemente también en otra zona del departamento del Cauca asesinaron a toda una familia. Es decir, estos casos se mantienen y son constantes. En norte de Santander igualmente. De modo que hay que alertar al mundo sobre esta situación. Profesor Mena, siguiendo con la pregunta que hacía Eliezer sobre el tema del proceso de paz, de lo que hay ahora, justamente el gobierno colombiano o Colombia en sí firma ese proceso de paz, mas sin embargo se está aprovechando el territorio colombiano, como lo ha denunciado el gobierno de Venezuela, para entrenar grupos al margen de la ley para invadir el país. Justamente el 3 de mayo se vio una incursión de mercenarios a ese país. Ayer entrevistaban en Radio Caracol al ministro de Exteriores, Arreaza, y en la respuesta que daba el comandante de las Fuerzas Armadas colombianas era que unas lanchas que estaban mal amarradas fueron terminando en territorio venezolano. ¿Cómo se explica que Colombia se den ese tipo de cosas, que se permita que se entrenen militares o mercenarios para invadir a un país vecino? Eso se explica, Víctor, porque el gobierno colombiano, el régimen uribista, está de tiempo atrás comprometido en el injerencismo, en violar la soberanía nacional de nuestro país vecino y hermano, de la República Bolivariana de Venezuela. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Aquí, lamentablemente, Víctor, los medios de comunicación nunca lo dirán. Y muchos actores sociales que uno plantearía o presumiría que están comprometidos también con la soberanía de los pueblos, pues lamentablemente tampoco lo hacen. Pero tenemos que decirlo desde esta tribuna, desde este espacio alternativo de información y de opinión. Lo que está ocurriendo no es otra cosa sino el reflejo de todo el injerencismo del gobierno colombiano en la hermana República Bolivariana de Venezuela. De cómo el gobierno colombiano, no de ahora, no solamente el de Duque, que está metido hasta las raíces en la conspiración, sino también del gobierno de Uribe y el gobierno de Juan Manuel Santos, que fue de 2 periodos de 8 años, han estado, todos estos gobiernos y regímenes políticos han estado comprometidos táctica y estratégicamente, aliados del imperialismo estadounidense para tratar de defenestrar, de derrocar a un gobierno legítimo que no les ha hecho daño, que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro. De modo que lo que ha ocurrido
con las famosas 3 lanchas que curiosamente se fueron solitas. Ellas solitas se desamarraron en donde estaban en una base militar fluvial en el departamento del Meta. Ellas tomaron la decisión de irse de paseo, pasaron la frontera y recorrieron 700 kilómetros solitas. ¿Quién se come ese cuento? Cuando una lancha no recorre 1 kilómetro sin que le ocurra algo, porque no tiene quien le esté manejando y no está motorizada y no tiene quien la esté conduciendo. Y aparecieron con armas, ¿no? Pero ese es uno solo de los episodios. Aquí han tratado de pasar de agache, como decimos popularmente en nuestro país, de soslayo y de no dar a conocer lo que realmente está ocurriendo en el fondo, en lo que subyace a este episodio. Pero es que eso es continuación de otros. Se ha denunciado hasta la saciedad, incluso por parte de los mismos actores conspirativos que contrataron a los mercenarios estadounidenses, ¿no? Los conspiradores y apátridas venezolanos que contrataron a estos conspiradores lo han confesado. Ellos se entrenaron en La Guajira, en el norte, en la costa norte de nuestro país, en límites con Venezuela. Y desde allí, desde La Guajira, territorio colombiano, operaron. Hace más de un mes fue detectado un cargamento de armas que iba con destino a Venezuela desde Colombia. El gobierno colombiano estaba alertado, sabía de esa incautación. El señor Cliver Alzate, uno de los conspiradores venezolano que estaba radicado en Colombia, era el encargado de dirigir toda esa trama, toda esa conspiración. Él lo confesó hace más de un mes en una radio colombiana abiertamente, de pronto incluso para dejar constancia, porque seguro temía por su vida, a manos pues de estos conspiradores que quieren llenar de sangre y de dolor a Venezuela. Él lo confesó. Ellos estaban entrenando, eran 3 grupos en la costa atlántica. E incluso han denunciado la relación de los conspiradores con agentes del narcotráfico y de la DEA. Esto es una maniobra, una estrategia macabra, Víctor, lo que está ocurriendo. Y desde territorio colombiano. Pero lo más terrible es que el ministro de Defensa salga a decir que no sabía nada, cuando se denunció públicamente en nuestro país, ¿no? La incautación de esas armas, la detención del señor Cliver Alzate, la confesión en Colombia de Cliver Alzate, de Cliver Alcalá, y el gobierno dijo el domingo en una entrevista del periódico que no sabían, que ellos no tienen nada que ver. Es el cinismo, ¿no? Porque saben que están metidos hasta los tuétanos en la conspiración, arrodillados a los intereses y a la estrategia del imperialismo estadounidense que quiere defenestrar y derrocar a un gobierno por ser soberano y legítimo, como es el de Venezuela. Profesor Mena, ¿quiere decir que el gobierno colombiano ha resultado más peligroso, más dañino que el COVID-19 en esta pandemia? Porque además de lo que usted indica, hay que agregar que está el tema de los seguimientos, de la vigilancia, de las chuzadas, de la deforestación, de la entrega de los recursos naturales de colombianos a las multinacionales, la deforestación de la Amazonía, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de los montes del Perijá, de la Macarena. Sí, claro, Elías, todo esto está ocurriendo mientras se siguen surtiendo todos esos procesos de deforestación de la Amazonía, por ejemplo. Es increíble cómo Colombia, con los enormes recursos naturales que posee, es un país absolutamente privatizado. En el ejercicio de las coberturas que como periodista hice del proceso de paz, tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, en las montañas del departamento del Cauca, aquí también en las montañas de la región occidental del departamento del Valle del Cauca, porque el valle no es solo plano, también tiene una zona montañosa, una prolongación de la cordillera occidental, y en el departamento del Cauca también, una prolongación de esa cordillera, grandes extensiones de montañas hermosas, extraordinarias, solamente en manos de grandes terratenientes. Y en los llanos orientales, en la serranía de la Macarena, cerca de la serranía, en todas unas inmensidades extraordinarias, grandes llanos en poder de grandes terratenientes, pastando 3 o 4 vacas. De modo que toda esa riqueza sigue en manos de privados, de grandes terratenientes, de grandes latifundistas que tienen su extensión en el Congreso de la República y que allí las protegen. Entre otras cosas, hago un paréntesis, una digresión para decir que el Congreso anda de paseo, el Congreso de la República, ¿no?
y supuestamente legislando vía internet cuando debería estar haciéndolo, cumpliendo con sus responsabilidades en la ciudad de Bogotá, para lo cual no tiene ninguna restricción. Pero no, ellos andan muy cómodos y le entregaron todo el poder a Iván Duque para... Entonces aquí no hay control político, ¿no? Esta situación de Venezuela debería estar siendo objeto de control político en relación con el injerencismo, en relación con el intervencionismo, que el ministro de la Defensa, que el gobierno nacional, que la canciller de la República respondan por esa agresión, porque eso es una agresión. Ya lo ha dicho el gobierno venezolano con toda razón. Eso tendrá que ir a la Corte Penal Internacional, porque el gobierno colombiano quiere pasar de agache, como he dicho, ayecto, sumiso, servir a los intereses de Estados Unidos y convertir a Colombia en una cabeza de playa. De modo que Eliezer, los fenómenos de Hidroituango, por ejemplo, una hidroeléctrica que ha costado tanta sangre, tantos centenares de líderes sociales asesinados para poder que se abriera paso de esa megaconstrucción que ha tenido además tanta deforestación y ha acabado con el río Cauca, pues es una expresión de eso. El atentado contra el páramo de Santurbán, lo que está ocurriendo en la Sierra Nevada de Santa Marta, a donde no se puede llegar porque está en manos de los paramilitares. Líderes sociales, acaban de asesinar uno la semana antepasada, un gran líder social que defendía los recursos naturales, el Parque Nacional, que defendía el hecho de que todos esos territorios sean del Estado, no de particulares, de terratenientes y de paramilitares. De modo que sigue toda esa ofensiva y eso se ha ocultado. Aquí no se habla de otra cosa sino de la pandemia. Los medios de comunicación han cerrado filas en torno a las medidas del gobierno y solo hablan de eso. Pero los asesinatos de líderes sociales, la ofensiva contra los recursos naturales, la ofensiva contra el hermano pueblo de Venezuela por parte del gobierno y el régimen uribista, todo eso lo acallan, porque los medios de comunicación masivos de nuestro país, en su inmensa mayoría, están en manos de las élites, son extensión del poder establecido y lo único que hacen es defender ese poder establecido. Y si para eso tienen que callar o tergiversar, pues todos los días lo hacen. Profesor Mena, ¿cuál sería el mensaje que desde Colombia usted envía al mundo, a los europeos, a los suramericanos, a los asiáticos que nos ven en estos momentos sobre la situación de Colombia? El mensaje que envío Eliezer y Víctor es que estén atentos de Colombia, que en Colombia, aparte de la pandemia por el virus del COVID-19, hay otra gran pandemia, que es la del hambre, que es la de el avance inmisericordia de las transnacionales, de los empresarios voraces en el campo para asolar el campo, para seguirse apoderando de sus recursos naturales, que en Colombia hay otra pandemia que es la de la falta de empleo. Ahora se viene una ofensiva por parte del empresariado para acabar con todos los derechos de los trabajadores. De modo que yo pediría que el mundo entero esté atento a Colombia, que nos ayude a parar el asesinato de líderes sociales, que nos ayude a confrontar el establecimiento que ahora viene por la estabilidad laboral de los trabajadores y que intentará que en los hombros de los trabajadores y del pueblo recaiga toda esta pandemia y las enormes pérdidas que ella ha generado con la precarización del empleo, con la precarización del trabajo. Bueno, profesor Luis Alfonso Mena, en Colombia, agradecerle a usted altamente por ese análisis, de esas informaciones, cómo usted ha descrito la situación que viven los colombianos en estos momentos y da tristeza, da grima conocer que nuestra patria en este momento está siendo consumida más que por una pandemia sanitaria, por un desgobierno, por una pandemia que está siendo más peligrosa que el mismo COVID-19. Agradecerle a usted, profesor, su tiempo, muy agradecido, y sabemos que en Colombia el pueblo está dispuesto a seguir luchando, a seguir buscando caminos de unidad para adelante sacar a este gobierno y a esta forma de gobernar del capitalismo salvaje que está asesinando, no por la pandemia, sino por el desgobierno en Colombia, profesor. Muchas gracias, Eliezer, y muchas gracias, Víctor, por brindarnos este espacio. Y un gran abrazo para Panorama en Bilbao y para Emigrados Televisión. Muchísimas gracias.
Bueno, compañeros y compañeras teleaudiencia de Migrados Televisión, del programa Panorama, agradecerles a ustedes por la gentileza y volvemos en un próximo programa con un nuevo invitado la semana próxima. A ustedes que tengan muy buen día. Buen día.